Inicio la grabación. Comparto pantalla ahora. Díganme si se ve bien. Sí, se ve. Buenísimo. Vamos a arrancar con el ejercicio 1 de la guía 4, que es de método de costos colectivos, es la teoría que vimos la semana pasada. El primer ejercicio nos dice, una empresa implementó un plan de pensiones para sus empleados y desea reconocer los costos según el método del pasivo inicial congelado, amortizándolo en 10 años en un sistema alemán, con costos constantes sobre salario. Es decir, que estamos en un, digamos, en un método peak constant salary, básicamente. Peak constant salary es el método porque, bueno, lo que nos decía ahí básicamente el enunciado es que se utiliza el método del pasivo inicial congelado con costos constantes sobre salarios. Nos dice que la amortización del PIC, o sea, acá lo ponemos acá, amortización del PIC es con un N de 10 años, un N igual a 10, y con sistema alemán. O sea, ya tenemos como los datos principales. Y nos dice que tenemos la siguiente información. Tenemos la reserva contable, la reserva actuarial por servicios pasados, el valor de los beneficios futuros, valor actual de los salarios futuros, salarios pagados, beneficios esperados, beneficios pagados y tasa de interés. Lo que nos dice el ejercicio es, al finalizar el segundo año, se desea cambiar el sistema de amortización del pasivo inicial congelado por uno del sistema francés. De esta manera, reduciendo el número de cuotas futuras a 7. Y nos pide, en este caso, que calculemos los costos del tercer año. Ok, estamos en el finales, digamos, del segundo año. Lo que voy a hacer ahora va a ser calcular cuánto es lo que yo tengo, digamos, que no tengo que calcular el total amortizado hasta el final del segundo año a través de, digamos, sistema alemán. Y me voy a fijar, o sea, yo acá tengo T, tengo para hacer los cálculos de T igual a 0, T igual a 1 y T igual a 2. Tengo la RMS no amortizada. Por la RMS no amortizada voy a tener un cierto capital también. Recuerden que tenemos que tener una cuota de interés. Y finalmente la cuota total, que es la cuota de amortización, o sea, la cuota de capital, vamos a decir, más la cuota de interés. O sea, cuota total. O sea, recuerden que un sistema alemán, o sea, en este caso no me dice, si no me dice nada, nosotros lo suponemos vencido. O sea, a menos que nos diga, vamos a suponer las cuotas vencidas. Entonces recuerden que en este caso, para el sistema alemán, la cuota de amortización a qué va a ser igual. Es igual al valor del PIC, en este caso, dividido la cantidad. ¿Nos dice cuánto vale el PIC? Sí, acá tenemos la reserva actuarial por servicios pasados. La reserva actuarial por servicios pasados es de 100.000. Entonces la cuota de amortización del PIC va a ser estos 100.000 pesos dividido entre 10. O sea que cada cuota de amortización es de 10.000. Y después lo que vamos a tener va a ser las cuotas de intereses. En el momento cero y en el momento uno se pagan cuotas de intereses por 8% sobre el saldo. Nosotros tenemos que la RMS no amortizada al momento cero son esos 100.000 en cuestión. Al final del momento uno voy a tener que pagar una cuota de capital al final del momento cero, o sea, que sería casi cuando coincide en el momento uno. O sea, si tenemos este eje acá, acá tenemos el momento cero, acá tenemos el momento uno y acá tenemos el momento 2. O sea, parados a este punto de acá, es donde yo voy a hacer el primer pago, es decir, la cuota de capital y una cuota de intereses que se hace sobre el saldo. Entre cero y uno el saldo fue de 100.000. Por eso, en este caso, la cuota de capital al momento, o sea, del periodo cero, que se abona, digamos, al final del año, es de 100.000 por 8%, o sea, 8.000.
O sea que la cuota total es de 18.000. Para el momento uno, o sea, voy a haber pagado cuánto, cuál va a ser mi saldo. Va a ser los 100.000 menos los 10.000, o sea que voy a quedarme de RMS no amortizada 90.000 pesos. Ahora bien, la cuota de capital es constante en el sistema alemán, sigue siendo 10.000, pero ahora el interés no se calcula 8% de 100.000, se calcula sobre el saldo y el saldo es de 90.000. Es el 8% porque es la tasa vigente de ese momento por 90.000 y eso me da un costo de interés de 7.200 pesos. Entonces la cuota total va a ser de 72.200. Y finalmente esto hace que la RMS no amortizada al t igual a 2 sea de 80.000. O sea, en este momento o sea, este es el año uno. Este es el año 2. Al finalizar el año 2, o sea, tengo que 80.000 pesos de RMS no amortizada. Y es acá, digamos, donde me dice el ejercicio, me plantea la situación problemática. Me dice, parado en 2, o sea, una vez que finaliza el segundo año, o sea, parado acá, lo que va a decir es que se cambia el sistema, o sea, paso de sistema alemán paso a sistema francés. Y lo que me está pidiendo es que calculemos los costos del tercer año. O sea, que calculemos los costos a este punto de acá. Entonces, bien, ahora sabiendo qué es lo que nos está pidiendo, vamos a reestructurar nuevamente todo el ejercicio y decir, bueno, ahora voy a tener una RMS no amortizada que va a ser igual a 80.000. Tengo 80.000 de RMS no amortizada, que ahora lo quiero cambiar a un N igual a 7, quiero que sean 7 cuotas, con una tasa de interés de cuánto? Del 5%, es la que voy a subir acá. Una tasa de interés del 5%. Entonces, la cuota de amortización de la RMS bajo el sistema francés va a ser una cuota, va a ser igual a los 80.000, que era lo que faltaban de amortizar, todo eso dividido 1 menos 1,05 a la cuánto, a la menos 7 en este caso, y como es vencido, es dividido 0,05. O sea que la cuota, o sea, la cuota del PIC acá básicamente va a ser de 13.825,58. Entonces ahí nos queda, digamos, la nueva cuota de PIC bajo sistema francés. Ahora tengo que calcular el costo normal. El costo normal, digamos, siendo un método peak constant salary, por las fórmulas que vimos en la clase pasada, esto se calcula como el valor actual, básicamente, de los beneficios futuros en X más T, o sea, en el momento en el que yo lo estoy calculando, o sea, el costo normal en X más T, vamos a poner acá, es el valor de beneficio futuro en X más T, menos el peak no amortizado a ese momento, menos el pasivo, o sea, el pico amortizado en X más T, menos el pasivo contable en X más T, todo eso dividido que la suma de los valores actuales de los salarios, o sea, la suma de, para todo individuo, de la suma de los salarios en X más T por B a la T. Entonces, bien, ahora sí, que hice el planteo del costo normal, vamos a ver, ¿tengo el valor actual de beneficio futuro en ese momento? Sí, me dice que el valor actual de beneficio futuro en este momento es de 450.000. O sea que el costo normal, en este caso, en este X más T, va a ser 450.000 menos PIC no amortizado. ¿Cuál es el PIC no amortizado? PIC no amortizado es 80.000, lo acabo de calcular. Vamos a poner acá básicamente
como x más 2. Voy a poner. Menos el pasivo contable en 2. Y el pasivo contable en t igual a 2, ¿cuánto vale? Reserva contable es el pasivo contable 85.000. Menos 85.000 dividido la suma de todos los salarios por B a la T para cada individuo. Si vemos, no nos da como dato puntualmente eso, pero lo que estamos viendo acá, que es, estamos viendo que eso que estamos haciendo en el denominador es básicamente el valor actual de los salarios futuros. Y para este caso estamos en t igual a 2, así que el valor actual de los salarios futuros para t igual a 2 es de 2.400.000. De esta manera calculamos el costo normal. No, nos está faltando algo que nos faltó acá. Así que esto es, digamos, la tasa G. Entonces es esto, que es la tasa G multiplicado por la suma de los salarios actuales, recuerden. Entonces acá me están faltando los salarios actuales al momento 2 y vemos que los salarios pagados en este momento son 350.000. Entonces, de esta manera llegamos al costo normal para el periodo 2, que es de 41.562,50. El costo de interés, el costo de interés lo vamos a calcular como la tasa de interés multiplicado por el pasivo contable más el costo normal menos, recuerden, 1 menos F por la esperanza de pagos. Entonces, en este caso nos va a quedar 0,05 por pasivo contable, sabemos que era 85.000. Más costo normal lo acabamos de calcular, 41.562,50. Menos, y acá fíjense, no nos dice nada del momento en el cual se realiza el pago, pero nosotros habíamos dicho, si no nos decía nada, subimos que ocurre a mitad de año. Entonces va a ser 1 menos un medio, que nos termina dando un medio, por la esperanza de pagos, que era de 10.000. Y a partir de esto llegamos al valor del interés, que es de 6.078,125. Entonces, finalmente, de cargos totales, o sea, los cargos van a ser igual a la suma de la amortización de la RMS, o sea, los 13.825,58, 548, más, en este caso, eh, los 13.000, no, perdón, ya acabo de decir eso, los 41.562,50 del costo normal, más los 6.078,125 del costo de interés. Y esto me da los cargos totales que son de 61.466,21. Obviamente, cuando querramos ver el pasivo contable, tenemos que deducir el beneficio que verdaderamente se pagó. Porque tenemos que descontar los 10.000 también. Pues se pagaron 10.000 pesos y si se pagaron 10.000 pesos, el beneficio también podría ser tranquilamente para el pasivo contable si sumamos dentro de los cargos los 10.000. Que la respuesta iba a haber 61.000, pero podemos decir, bueno, descontamos los 10.000 que se le pagan y suponemos que se le pagan a ese inicio, entonces nos quedaría de 51.466,21. Y de esa manera, esto que tenemos acá es la respuesta básicamente del ejercicio.
Era un ejercicio que en definitiva tenía básicamente todas las cuentas hechas y lo único que teníamos que hacer nosotros era aplicar fórmulas. ¿Se entendió alguna consulta con respecto a este ejercicio 1? ¿Estamos Todo ok? claro. Buenísimo. Vamos a seguir con el ejercicio 2. Vamos a hacerlo por acá. Nos dice, el 31 del 12 del 2008 se implementa un plan de pensiones y reconoce sus costos mediante el método colectivo Constant Amount, considerando un PIC calculado por PUC y amortización mediante francés en 5 años. Nos da la información al 31 del 12 del 2008 y la información al 31 del 12 del 2009. Y nos pide determinar los cargos correspondientes al año 2009 y después, considerando la información, que calculemos al 31 del 12, perdón, del 2009, que calculemos los cargos correspondientes del año 2010. Entonces, bien, tenemos que arrancar, en este caso, teniendo en cuenta que tenemos, ahora estamos trabajando con un método del pasivo inicial congelado, constant amount, es el método que estamos eligiendo. O sea, en este caso, la PIC, pasivo inicial congelado, se reconoce por francés con n igual a 5, básicamente. Tenemos dos información al 31 del 12 del 2008, que es la que tendríamos como que tener en cuenta en un principio, porque además, fíjense que es donde arranca el plan. Si tenemos pasivo inicial congelado, tenemos que tener en cuenta las tres reservas matemáticas calculadas por PUC. O sea que en este caso el PIC se calcula, esto es como un trabalenguas, se calcula por PUC. Entonces, la reserva actuarial para el empleado A en 2018, ¿a qué es igual? Es igual al valor actual de beneficio futuro para esa persona, o sea, los 73.911, por cantidad de años trabajados hasta ese momento. Recuerden que eso era la T para PUC, era 16. ¿Dividido cuánto? La totalidad de años desde que la persona arranca la compañía hasta que se retira. O sea, 65 menos 57 más 16. Entonces ahora tenemos la reserva actuarial para el empleado A, que nos termina dando 49.274. Hay que hacer exactamente lo mismo para B y para C. Para B va a ser 54.847 por 15 dividido 65 menos 60 más 15. Y eso nos da 41.135,25. Y finalmente hacemos lo mismo para el año C, o sea, la reserva actuarial en C para el año 2018 va a ser 165.281 por 31 dividido 65 menos 61 más 31. Y eso nos termina dando 146.391,74. Entonces ahí tenemos los tres reservas actuariales calculadas por PUC. Entonces la RMS es igual a la reserva actuarial de A en el 2018 más la reserva actuarial de B en el 2018 más la reserva actuarial en C en el 2018, que son estos tres valores que acabamos de calcular. Eso nos termina quedando 236.801. Y ese es el valor, digamos, del PIC. Esto va a ser igual a PIC.
Ese es nuestro pasivo inicial congelado. Entonces, bien, calculamos con eso la cuota de amortización de la RMS. La cuota de amortización del PIC va a calcularse como los 236.801 dividido 1 menos 1,05 a la menos 5 dividido 0,05. Y esto nos termina quedando 54.695,06. Entonces acá tenemos ya cuál es el valor de la cuota de manutención del PIC. Y podemos empezar a responder la pregunta del apartado A que nos dice cuáles son los cargos al 2009. Entonces, bien, ¿el plan cuándo arrancó? El plan arrancó el 31 del 12 del 2008. Entonces, el pasivo contable, básicamente, al 31 del 12 del 08 es igual a cero, porque acaba de arrancar el plan, básicamente. Y después, bien, vamos a elegir el costo normal en cero. El costo normal en cero va a ser el valor actual del beneficio futuro de las personas, o sea, la suma de estos tres, 73.911, vamos a hacer, o sea, 73.911 más 54.847 más los 165.281, todo eso menos el PIC no amortizado, y acá es vencida la cuota, así que no se amortizó ninguna cuota. Seguimos teniendo 236.801 de PIC no amortizado. Y todo eso dividido, ¿cuánto? Recuerden que en este método es dividido a financieras. O sea que acá va a ser una A financiera 0, R menos X. Entonces en este caso es hacer de la cantidad de años que nos queden, que cuánto es. Va a ser una financiera 65 menos 57, o sea, 8 con una tasa de interés I, más una financiera 0,5 y más una A financiera 0,4 I. O sea que el costo normal en cero me va a quedar 70. Ya como que es redundante hacer el cálculo, o sea, eso me va a quedar 294.039, la suma de esos tres, menos los 236.801, todo eso dividido, y ahí hacemos, digamos, esto lo pueden hacer ya de una, pero si no recuerden que esa financiera 1,8, usando una tasa de interés de el 5% anual. Eso es como hacer 1,05 a la menos 8 sobre 0,05 por 1,5. Recuerden que si no es uno, ¿cómo lo hagan? O sea, esto les va a quedar 1 menos 1,05 a la menos 8 dividido 1 menos 1,05 a la menos 1. Recuerden porque es adelantada. Más 1 menos 1,05 a la menos 5 sobre 1 menos 1,05 a la menos 1. Más 1 menos 1,05 a la menos 4 dividido 1 menos 1,05 a la menos 1. Entonces, de esa manera ahí sí resolvemos todo esto y nos da que el costo normal, ¿qué es? Nos está faltando, en realidad, esto sería el costo normal, no, esto sería el promedio del costo normal. Para que sea el costo normal, tengo que multiplicarlo por la cantidad de personas activas en ese momento en la nómina y son 3.
Entonces multiplicamos todo eso por 3 y llegamos al costo normal, que es 11.405,34. Bien, el costo de interés en este caso, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la tasa del 5% multiplicado por que el pasivo contable, que es igual a cero en este caso, más ¿qué? Que es lo mismo que hicimos en el anterior, más el costo normal menos la esperanza de pagos. Esperanza de pagos no hay, así que solamente le tengo que sumar el costo normal, que son 11.405,34. Y esto me da de costo de interés 570,26. Entonces, finalmente los cargos para este año van a ser el costo del PIC 54.695 con 0.6317 más el costo normal 11.405,34 553 y el costo de interés que es de 570 pesos. O sea que el cargo en este caso es de 66.670,67. Entonces ahí tenemos calculado los cargos para el primer año. Y el apartado B me pide que calcule, básicamente, nuevamente los cargos a reconocer. Pero ahora que tengo que tener en cuenta que el pasivo contable en uno va a ser estos 66.670,67. Y tengo que volver a calcular el costo normal, pero ahora en 2. No, el costo normal en 2 no, perdón, el costo normal en uno. El costo normal en uno va a ser el valor actual del beneficio futuro. O sea, la suma de estos tres valores. 115.920. Perdón, no eso. Estos de acá no, estos de acá. 82.382, 86.384 y 173.545. Entonces hacemos el costo normal va a ser igual a los 82.382 más 86.384 más 173.545. Entonces ahí tengo el valor actual del beneficio futuro. Le tengo que restar ahora el PIC no amortizado, básicamente. Para restar el PIC no amortizado, recuerden que yo tengo que considerar, por un lado, los 236.801. Esos de ahí son plata que la tengo que llevar, o sea, recuerden que como que estamos acá en cero y esto es 1. Acá está como el valor del PIC que yo tenía y que yo pagué, digamos, voy a pagar en cuotas. Entonces este saldo lo llevo hasta acá, hasta 1, o sea, por eso lo multiplico por 1,05. Y acá le tengo que restar la cuota que me quedó, que es de 54.695,06. Entonces ahí me estoy calculando, ¿qué es lo que estoy calculando acá? Acá básicamente estoy calculando el PIC no amortizado. Y ahora me está faltando restarle que hay que restarle el pasivo contable, que el pasivo contable básicamente era la suma de los cargos del momento cero, por el momento cero no hay cargos, 66.670,67. Entonces bien, acá tenemos valor actual de los beneficios futuros, menos el PIC no amortizado menos el pasivo contable. Y eso dividido, ahora sí, esto va a cambiar, porque ahora no va a ser una A financiera 8, va a ser una A financiera 7.
1 menos 1,05 a la menos 7 sobre 0,05 más. Ahora va a tener ¿cuánto? Año antes del retiro, va a tener 4, o sea que acá va a ser 1 menos 1,05 a la menos 4 sobre 0,05 más 1 menos 1,05 a la menos 3 dividido 0,05. De esa manera nos queda básicamente el cálculo del costo normal, que ¿qué es lo que me está faltando acá multiplicar para que sea el costo normal? Me falta multiplicar por la cantidad de personas activas, que es igual a 3. Y esto nos termina quedando 19.361,35. El costo de interés va a ser igual a la tasa de interés por el pasivo contable, que es 66.670,67, más en este caso el costo normal, que era de 19.361,35. Resolvemos esto y esto nos tendría que dar el costo de interés es de 4.301,60. Entonces, el costo, los cargos para este ejercicio van a ser el costo normal, que es 19.361,3553, más los 4.301,06317, más la cuota del PIB, 54.695,06317. Entonces, si lo sumamos, esto nos termina dando un total de cargos a reconocer por 78.358,02. Y de esta manera, este es el cargo que nos está pidiendo que reconozcamos para el caso del apartado A, y este es el cargo a reconocer para el caso para el caso B, digo, y este es para el A. Y con el A tienen que usarlo para poder calcular el B necesariamente. Pero con eso terminamos el ejercicio 2. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Una consulta. Sí, obvio. El último término que sumás en los cargos, ¿qué era? Esta era la cuota del PIC, la cuota de amortización, que la calculamos al Gracias. principio. Sí, sí, sí. Calculamos. ¿Listo? Genial. Sí, gracias. No, de nada. El 3 lo salteamos, o sea, el 3 lo hacen ustedes, es más largo, pero es la misma lógica que el 4. Vamos a hacer finalmente el 4, que el ejercicio 4 lo que me dice es la compañía X y Z está implementando un plan de pensiones al 1 del 1 del 2017 que tiene las siguientes características. La contingencia cubierta es retiro a los 65 años. El beneficio es una renta cierta adelantada por 3 años de valor 10.000. Tenemos la siguiente nómina de 12 empleados. Tenemos que la variación salarial es del 2%, la tasa de interés es del 4%, la renta es del 10%, si fuese en este caso vitalicia, y la amortización de RBS es con sistema francés a 3 años. Lo primero que me pide es, me está pidiendo valor de la reserva matemática suplementaria bajo PUC.
Entonces, bien, acá básicamente vamos a calcular primero el beneficio. El beneficio le da 65. Acá habíamos dicho que va a ser una renta cierta adelantada por un valor de 10.000. Entonces va a ser 10.000 pesos por 1 menos 1,04, que es la tasa de interés, menos 3, porque es 3 cuotas, y como es en este caso adelantada, es dividido 1 menos 1,04 a la menos 1. Esto nos termina quedando igual a 28.860,95. Entonces, bien, con ese beneficio podemos calcular la RPS. El plan inicia el 1 de 1 del 2017. Entonces, la reserva actuarial en el 2017 para el empleado A va a ser estos 28.860, básicamente, con 95 por 1,04. Todo esto a la menos 65. ¿Y cuántos años tiene la persona? Tiene 62 años. Ahora, 65 menos 62. Por cantidad de años trabajados son 10. Divido la cantidad de años total entre que la persona entra a la compañía versus las que se va, que va a ser 65 menos 62. Le quedan 3 años y trabajó otros 10 de antigüedad. O sea, acá tengo la reserva matemática, que es de 19.736,37. Y hacemos lo mismo para B. La reserva actuarial en este caso para el empleado B va a ser de 28.860,95 por 1,04 a la menos 65 menos 63, que es la edad. Tiene 12 años de antigüedad y como tiene 63 años, esto va a ser 65 menos 63 más 12. Y esto termina dando 22.871,63. Si sumamos, en este caso, la RBS, el PIC que nos termina dando va a ser 19.736,37 más los 22.871,63. Y esto nos termina dando 42.608. Entonces, la cuota de amortización del PIC es los 42.608 dividido 1 menos 1,04 a la menos 3 dividido 0,04. Y eso nos da, a ver, perdón, sí, es vencido, habíamos dicho, suponíamos. Así que esto nos da 15.353,73. Y ahí sí resolvimos básicamente lo que nos pedía el apartado A, que era el valor. En realidad no es que nos pedía eso, básicamente nos pedía la reserva de suplementaria bajo PUC, pero nosotros ya calculamos el pasivo inicial congelado en el caso de que hubiese. Entonces, el apartado B me pide evolución de los costos normales, costos suplementarios, reserva contable, hasta que finalice las responsabilidades de la empresa, sabiendo que el método de costo actuarial es pasivo inicial congelado constant amount. O sea que el B es pasivo inicial congelado constant amount.
sea que sí ahí vamos a usar el PIC que acabamos de calcular. Sí, Aliria, ¿se me pregunta? Acá ahora, una vez que vamos a calcular el método, digamos, del pasivo inicial congelado, calculamos el costo normal. El costo normal va a ser igual a el costo normal en el momento cero, ¿no? Tiene que ser igual al valor actual de los beneficios futuros de ambas personas, que los calculamos, o sea, el momento cero de inicio, digamos, de este plan, es los 28.860,25, 28.860,95, 28.860,95 por 1,04 a la menos 65 menos 62. Todo esto menos que, perdón, le tengo que sumar el empleado B. 28.860,95 por 1,04 a la menos 65 menos 63. A esto le tengo que restar el pasivo contable en el momento cero, que es igual a cero, y le tengo que restar todo el PIC no amortizado, que es esto total, los 42.608. Y eso dividirlo por la suma de las A financieras. La primera va a ser una A financiera 1 menos 1,04 a la menos 3, básicamente, dividido 1 menos 1,04 a la menos 1, más la segunda es por 2 años, 1 menos 1,04 a la menos 2, dividido 1 menos 1,04 a la menos 1. Hacemos el cálculo ese, esto nos termina dando 28.860,95 por 1,04 a la menos 3 más 1,04 a la menos 2 dividido 1 menos 2 menos 1,04 a la menos 3 menos 1,04 a la menos 2 sobre 1 menos 1,04 a la menos 1. Y esto nos termina quedando. Esto nos queda, perdonen, yo acá me faltó algo, son cuántas personas. No se olviden, esto es el costo normal, así que va a estar multiplicado por la cantidad de personas activas, que son 2. Lo multiplicamos por 7 y eso nos da 4.015,51. Entonces ahí básicamente tenemos el costo normal. Si las condiciones no cambian, y fíjense que en este caso no nos dice en ningún momento que las condiciones cambian, entonces el costo normal no se ve modificado, no tenemos que calcular año a año el costo normal, porque incluso la salida de las personas están previstas bajo las hipótesis del plan. Entonces, si nosotros vamos a hacer ahora ese cuadro, ponemos t igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Para qué? Vamos a tener los siguientes conceptos. Primero tenemos el pasivo contable en T. Después tenemos el costo normal en, digamos, eh, entre T y T más 1. Después tenemos la amortización de la RMS. Tengo después el beneficio pagado.
Y acá, bueno, por si quiero ver, tengo acá el PIC no amortizado, básicamente. Y tendría los valores de tabla futuro, pero eso no los voy a incluir. El pasivo contable, en este caso, del momento t igual a 0, es 0. El costo normal, lo que podemos poner acá si quieren es la edad. Para que ustedes se hayan dado cuenta. La edad de A. O sea, acá tenemos el primer caso, que el primero tiene 62 y el segundo tiene 63. Acá 63 y 64, y acá 64 y 65. Y recuerden que esto se sigue pagando 3 años más. 65, 66, 66, 67, y acá ya está, 68. Y acá es como que no es más necesario, digamos. O sea, este está de más día. Y acá va 67, ¿no? Entonces, bien, costo normal. Acá es 4015,51. En el segundo año todavía están los dos. O sea que todavía es 4015,51. Y el tercer año, este ya se retiró. O sea que el costo normal es, literalmente, es como si acá en vez de tener un 2 tuviésemos un por 1. O sea que el costo normal acá va a ser 4015 dividido 2, porque eso estaba multiplicado por 2, básicamente. O sea que el costo normal para este año va a ser de 2007,75. Perdón, el costo de arriba, ¿no? Acá. Entonces ahí tenemos ya puestos todos los costos normales. La amortización de la RMS es siempre igual. Son siempre estos 15.353,73. ¿Por qué? Porque estamos bajo sistema francés, que es cuota constante. 15.353,73. 15.353,73 y 15.353,73. Acá bien, son tres cuotas, por eso lo dejo hasta ahí. Beneficio pagado. En el momento cero no pagué ningún beneficio. Acá no pagué ningún beneficio. Acá sí, porque la persona tiene 65 años y dijimos que el beneficio era que se le va a pagar una renta cierta adelantada por 3 años por el valor de 10.000. O sea que acá pago 10.000. Después en el otro año, acá ¿qué pasa? Se retiran los dos. O sea que para ese año, o sea, esperen que esto lo voy a mover un poco porque si no va a quedar para atrás manos, ahí estamos. Para este periodo acá voy a pagar 20.000 porque se retiraron los dos. Acá también 20.000 en este momento. Y en el último acá al empleado B sería, ya le pagué todo. Me queda pagarle simplemente una cuota A, por eso acá va a ir 10.000. Entonces ahí está como el flujo de fondo de los beneficios que se pagan. Y la PIC no amortizada la podría calcular si quieren, o sea, no es necesario ya, o sea, el cuadro llegaría hasta acá. El PIC no amortizado se lo harían si quieren, pero acá va a ser 42.608 básicamente. Acá es 42.608 por 1,04 menos 15.353,73. Y esto va a ser los 28.958 que nos da el resultado anterior, con 59 por 1,04 menos 15.353,73. Y finalmente eso hace que cuando pasen los 3 años nos queden 0. Entonces, bien, lo que nos queda ver básicamente, estoy pensando que me comí algo importantísimo. Lo voy a agregar acá porque por generarlo acá es la cuota de interés, fue lo que me comí. La cuota de interés entre t y t más 1, que todavía no lo había calculado nada.
Porque ahora sí, ya tengo casi todo el cuadro básicamente hecho. O sea, el costo normal acá ya no hay más. Amortización del RMS, acá ya no hay más. Entonces me queda completar los costos de intereses y el pasivo contable. Ya tengo casi todo armado, casi todo listo. Entonces arrancamos de vuelta. O sea, el costo de interés, ¿qué es? Recuerden que es la tasa de interés por, digamos, descontado, obviamente, el beneficio pago en el caso en el que lo haya. Acá simplemente va a ser el primer costo de interés, es la tasa de interés, que es el 4%, o sea, voy a poner acá abajo. La cuota de interés entre 0 y 1 va a ser simplemente el 4%, 0,04 por los 4.015,51. Que eso nos termina quedando 160,62. Y el pasivo contable en 1 va a ser igual a ¿qué? A los 4.015,51 más los 160,62 del costo de interés más los 15.353,73. O sea que el pasivo contable en 1 es de 19.529,85. Entonces ahora sí, el costo de interés en 1 va a ser, perdón, entre 1 y 2, para ser más específicos, ¿a qué va a ser igual? Va a ser el 4% de 15.000, perdón, de 19.529,85 más los 4.015,51 del costo normal. Entonces esto nos termina dando 941,81. Entonces de vuelta, el pasivo contable en 2 es los 4.015,51 más los 941,81 más los 15.353,73 más el pasivo contable del momento anterior, que era 19.529,85. Y eso hace que ahora el pasivo contable tenga un valor de 39.840,90. Y después hacemos lo mismo, o sea, solamente que acá esto sí va a cambiar un poco el costo de interés, porque el costo de interés entre 2 y 3 va a ser el 4% de los 39.840,90, pero le tenemos que sumar ahora no 4.015, sino 2.007,75 porque hay uno que se jubiló. Y le tenemos que restar el beneficio que pagué, que el beneficio que pagué es de 10.000 pesos. Porque es plata que no espero, sino ya la pagué, no está diferida en el tiempo, la pago en el momento cero, entonces se la descuento básicamente ya al inicio. Como que ese dinero no me va a generar intereses. Entonces el costo de interés para este año va a ser de 1.273,95. Y ahora sí, el resto se resuelve, digamos, básicamente como de la misma manera. O sea, ya no hay más cosas raras. Al momento 3, sumamos todo, o sea, sumamos pasivo contable más costo normal, más costo de interés, más la amortización, menos el beneficio. O sea, si quieren, lo pongo acá por última vez al pasivo contable. O sea, va a ser los 39.840,90 más los 2.007,75 más los 1.273,95 más
los 15.353,73 menos los 10.000 pesos de beneficio pagado, que va a hacer que mi pasivo contable al momento 3 sea de 48.476,33. Entonces acá ya no nos queda más costo normal, nos queda solamente el costo de interés, que es el pasivo, o sea, nos va a quedar que el costo de interés entre 3 y 4 va a ser simplemente el 4% de el pasivo que nos acaba de dar, de 48.476,33 menos los 20.000 pesos que tengo que pagar ahí. Entonces ese costo de interés nos queda igual a 1.139,05. Entonces el pasivo contable va a ser los 48.000 más los 1.139 menos los 20.000. O sea que eso nos queda 29.615,38. De vuelta, el 4% de 29.000 menos 20.000, eso nos termina dando 384,62. Si sumamos todo esto, nos termina quedando 10.000 y automáticamente pago estos 10.000. Entonces, para el año siguiente, el pasivo contable me cierra en cero. O sea, que básicamente acá nos damos cuenta de si hicimos las cosas bien o no, porque si las cosas las hacemos bien, entonces el cuadro nos tiene que cerrar en cero, una vez que hayamos pagado todos y cada uno de los beneficios. ¿Se entendió? Sí, Sí, sí. Buenísimo. Entonces eso es lo más, lo que les puede, digamos, resultar de lo más difícil de esta práctica. El punto C es exactamente lo mismo. O sea, me voy a copiar si quieren el cuadro para mostrar esto. Se los voy a mostrar. Obviamente lo que se cambia es que estamos trabajando ahora con un método constant salary. Ahora igual lo vemos por las dudas. Nos dice el apartado C, evolución de los costos normales, suplementario y reserva contable hasta que finalice las responsabilidades de la empresa, sabiendo que el método de costo es aggregate cost and salary. Si es aggregate cost and salary, o sea, lo pongo acá, aggregate constant salary, lo que sucede es que no hay peak. Entonces lo único que cambia en la fórmula es que, o sea, literalmente el resto solamente por el pasivo contable en la fórmula. Pero después la forma de metodología es exactamente la misma. ¿Por qué? O sea, lo que sí no voy a tener acá va a ser, en este cuadro no tengo amortización de la RMS, ni PIC no amortizado, básicamente. O sea que nos queda más chico el cuadro para completar. Del beneficio pago va a ser igual. Obviamente nos va a cambiar toda la columna del costo de interés, que hay que recalcularla toda. El costo normal va a cambiar, no va a ser estático porque va a depender de los salarios de cada uno de los momentos. Entonces vamos a ver qué pasa acá. Tenemos que el costo normal, en realidad lo que voy a calcular más que el costo normal acá va a ser la tasa G. Es el valor actual del beneficio futuro. O sea, cambia exactamente, o sea, el costo se calcula como la suma de los valores actuales de los beneficios futuros. ¿Por qué eso? O sea, no hay que restarle estos 42.608 porque es un método aggregate. O sea, simplemente me quedo con el valor actual de los beneficios futuros dividido, o sea, lo voy a dividir acá, por la suma de los salarios. El valor actual de los salarios futuros sería en este caso. Si nosotros vamos al enunciado, esto nos dice que los
el salario anual es de 15.000, o sea que acá vamos a tener una suma, básicamente que va a ir desde t igual a 0 hasta 65 menos 62 menos 1. ¿Por qué hago esto? Pues recuerden que no tengo que considerar los años pasados porque este es un método aggregate. 65 menos 62 menos 1, ¿de qué? Del salario que era de 15.000 por 1 más la variación salarial, que es del 2%, o sea, 1,02 a la t. Y todo esto por la tasa de interés, que es 1,04 a la menos t. O sea que esto nos queda 1,02 dividido 1,04, todo esto a la t, más la suma, que va desde t igual a 0 y ahora de 65 menos 63 menos 1, de el salario, que era de 20.000, por 1,02 sobre 1,04 a la t. Y esta tasa G resulta en 28.860,95 por 1,04 a la menos 3 más 1,04 a la menos 2 dividido la suma de 15.000 por 1,02 sobre 1,04 a la t entre 0 y 65 menos 62 menos 1, más la suma que va de 20.000 por 1,02 sobre 1,04, todo eso a la x, entre 0 y 65 menos 63 menos 1, que básicamente es 1. Y eso nos da que esa tasa G es de 0,6249. 23,9813. O sea que esto va a ser que, básicamente, por ejemplo, el costo normal en 0, ¿a qué va a ser igual? A la tasa G por la suma de los dos salarios en ese momento, o sea que van a ser la suma de 15.000 más 20.000. O sea que esto nos termina dando la tasa G por 35.000, que es 21.872,33. El costo normal en 1, como no cambiaron las hipótesis, entonces la tasa G es igual, lo único que se actualizan son los salarios. Entonces van a ser acá 15.000 más 30.000, todo por 1,02, y eso nos da 22.309,79. Y el costo normal en 2 va a ser simplemente la tasa G por el salario de la persona que siga, que es la persona A, que era 15.000 por 1,02 al cubo, al cuadrado, perdón. Entonces acá tengo la tasa G por 15.000 por 1,02 al cuadrado, y eso nos da 1.752,57. O sea que básicamente acá tengo los valores para el costo normal, ese 21.872,33, 22.309,79 y 9.752,57. Y con eso calculo todo el cuadro. El primer costo de interés va a ser el 4% por el costo normal, que eso me da 874,89.
Sumo el costo normal más el costo de interés y eso me da 22.747,23. El costo de interés para el año siguiente va a ser el 4% por la suma de estos dos. La suma del pasivo más la suma del costo normal. Si hacemos eso, nos da el 4% por la suma de esos dos, 1802,28. Lo sumamos a estos tres conceptos, pasivo contable más costo normal más costo de interés, y eso nos da 46.859,29, que es el pasivo contable del periodo siguiente. Sumamos costo normal, restamos el beneficio y lo multiplicamos por la tasa de interés, por el 4%, y nos da nuevamente el costo de interés, que es 1864,47. Pasivo contable más costo normal más costo de interés menos beneficio pagado nos da el pasivo contable del periodo siguiente, que es de 48.476,33. De vuelta, 4% por 48.000 menos 20.000, eso nos da el costo de interés, que es de 1.139,05. 48.000 más 1.139 menos 20.000 nos da 29.615,38, menos 20.000 por el 4% nos dará el costo de interés, que es de 384,62, y finalmente más esto menos los 20.000 nos termina quedando nuevamente en 10.000 pesos. Por lo tanto, vuelve a cerrar, aunque hayamos usado ahora el método aggregate, el pasivo contable igual a 0. Entonces, de esa manera es que completamos el ejercicio. El ejercicio 3, véanlo ustedes, es igual al que acabamos de hacer, solamente que son más años y una persona más. O sea, es más largo nada más el ejercicio, pero es exactamente lo mismo que el ejercicio 4. Y con esto terminamos, digamos, la práctica el trabajo práctico número 4. Nos queda ver dos clases de los temas que trae la materia y uno que puede llegar a entrar, digamos, en el final en forma teórica. O sea, nos quedarían 3 clases en total. ¿Alguna consulta respecto a esto? Yo ahora les subo el resuelto, les paso. Por ahora no, todo muy claro. Buenísimo. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá. Yo ahora les paso todo y cualquier duda que ustedes tienen la hacen por el grupo. Muchas Dale, gracias. profe, buen fin de. Igualmente.